Bueno, muchas gracias, Caper, por permitirme estar acá y gracias a ustedes por acompañarme. Durante más de 50 años nos contamos historias acerca de hablar con computadoras que tenían inteligencia artificial. A modo de ejemplo, en 1968, 2001, Odisea del Espacio, los astronautas hablaban con HAL, la computadora que controlaba la nave que iba a Júpiter y que además tomaba sus propias decisiones. 10 años después, en Superman the Movie, el holograma de Jor-El, el padre biológico de Superman, se generaba por una computadora con inteligencia artificial que, además de tener todo el conocimiento de la cultura kryptoniana, tenía programada la personalidad y la imagen de ese personaje. Y Superman podía hablar con su padre como si estuviera vivo. Más acá, Iron Man entre el 2008 y el 2019, con su inteligencia artificial Jarvis, que controlaba no solo su traje, sino que lo asistía en los diseños y además hasta tenían conversaciones casuales. Y cómo olvidarnos de Terminator, 1984. La inteligencia artificial Skynet, que tomaba el control de los sistemas militares con la convicción de que los seres humanos éramos una amenaza y decidió actuar en consecuencia. El miedo es una de las emociones más primitivas y fuertes que tenemos los seres humanos. Pero el miedo no es malo. El miedo nos protege, el miedo nos pone en alerta ante las amenazas. Todos los animales, incluidos nosotros, reaccionamos básicamente de dos maneras frente al miedo: huir o atacar. ¿Cómo huimos? Decimos, esto no me interesa, no quiero saber nada. O nos enojamos, nos ponemos en contra de lo que sucede. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, la raíz de la mayoría de los miedos es el miedo a lo desconocido. Y ahí tenemos la oportunidad de afrontar lo desconocido. ¿Y de qué manera afrontamos lo desconocido? Aprendiendo. Y con el aprendizaje construimos conocimiento. Y ese conocimiento baja el miedo, aumenta el control y la confianza y nos permite crear un nuevo mindset para avanzar y seguir adelante. La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permiten emular las funciones cognitivas humanas mediante algoritmos entrenados con grandes volúmenes de datos. Estas tecnologías, en definitiva, son herramientas. Y desde que el hombre, la humanidad, digamos, comenzó a fabricar sus máquinas y sus herramientas, todas tienen estas características. Son neutras, es decir, ni buenas ni malas, amplifican las capacidades humanas, más fuerza, más velocidad, extienden lo posible, podemos volar. A mayor potencia intrínseca de la herramienta, también los efectos, buenos o malos, pueden ser más potentes, más positivos o más negativos. Y lo que tenemos que hacer es aprender a usarlas con responsabilidad. Durante miles de años, las herramientas nos ayudan especialmente en las tareas físicas. Pero ahora con la inteligencia artificial ya nos asisten en las tareas virtuales, en las tareas intelectuales. Entonces de herramientas pasamos a hablar de asistente. Entonces, tenemos un asistente que maneja enormes cantidades de datos y una gran capacidad de procesamiento. Incluso puede llegar a ser mucho más poderoso que nuestro cerebro. Pero responde a nuestros requerimientos. Dialogamos con él en lenguaje natural y fundamentalmente requiere entrenamiento y, como les decía, requiere entrenamiento, supervisión y revisión de los resultados, especialmente de parte nuestra. Existen dos géneros de inteligencia artificial, la predictiva y la generativa. La predictiva son algoritmos de aprendizaje automático
que se utilizan para identificar patrones y hacer predicciones sobre eventos futuros basados en datos pasados. En cambio, la generativa genera nuevos contenidos a partir de patrones aprendidos por entrenamiento con grandes volúmenes de datos. Cada uno trabaja con distintos modelos. La inteligencia predictiva utiliza modelos de Machine Learning con aprendizaje supervisado y no supervisado y se modela con grandes volúmenes de datos, principalmente estructurados o preprocesados. En cambio, la generativa usa tecnologías de Deep Learning con aprendizaje autosupervisado. Quiere decir que aprende sola, de alguna manera. Va generando, identificando ella sus propios patrones y creándolos. Utiliza conjuntos de datos masivos, generalmente los toma de Internet, libros digitales, de donde pueda. ¿Sí? Principalmente la predictiva se usa para proyectar e inferir resultados con alta precisión, asistir y mejorar la toma de decisiones y optimizar procesos. Mientras que la generativa se aplica a crear contenidos, asistir en los procesos creativos y la interacción con lenguaje natural. Los modelos generativos se basan en la arquitectura de Transformers. Básicamente, lo que hace esta arquitectura es fraccionar un texto, por ejemplo, en pequeñas partes para poder discretizarlo, ¿sí? Manejarlo en forma discreta. Esas partecitas se llaman tokens. A esos tokens se los representa numéricamente con los embeddings. Y capturan estos embeddings, esa representación numérica, captura las características semánticas y sintácticas. Son estructuras vectoriales y esas estructuras vectoriales son después las que usa el algoritmo de Machine Learning o de Deep Learning en este caso para procesar el lenguaje. Los tokens pueden ser de distintos tamaños, pero generalmente son del tamaño de una palabra o de partes de palabra, o sea, un conjunto de caracteres pequeños. Se crean, o sea, las grandes compañías, OpenAI, todas estas compañías que comenzaron con la inteligencia artificial han invertido enorme cantidad de recursos en generar lo que se llaman los foundation models. Toman los datos masivos, sin etiquetar, no estructurados, aplican distintos modelos, ¿sí?, de Deep Learning y con eso generan un preentrenamiento autosupervisado. Ven los resultados, lo adaptan, hacen ajustes, lo evalúan y vuelven otra vez a agregar más datos y a seguir el entrenamiento, en función también de esos resultados. Cuando esta evaluación la consideran suficiente, hacen el despliegue y lo ponen a disposición. Nosotros, cuando queremos hacer una aplicación específica utilizando estos modelos generativos, vamos a crear nuestro application model, ¿sí?, que toma un foundation model y al cual le agregamos datos específicos propios de nuestra actividad o de nuestra empresa. Ahí se trabaja en un proceso de optimización a través de prompt engineering, fine tuning, por ejemplo. Según el caso se va trabajando, se evalúa la performance. Eso quiere decir, le agrego datos, hago pruebas, veo qué me responde, qué me devuelve y se genera un loop de control y de verificación. Y así se va mejorando hasta que cuando estamos conformes hacemos el deployment. En el deployment tienen acceso los usuarios y en esta etapa la evaluación de los usuarios nos da realimentación adicional para ver si hace lo que ellos están esperando de la herramienta y se genera también un ciclo de mejora constante con todo el feedback que nos proveen ellos. En los dos casos, los modelos siempre están en continua evolución. Más allá que hagamos el despliegue, siempre siguen aprendiendo continuamente, no se detiene. Veamos las dos caras de la moneda. Por un lado hay oportunidades, ¿sí? La primera, más significativa y que ha revolucionado, la interacción en lenguaje natural, conversacional. Podemos hablar como si habláramos con una persona.
Segundo, acceder a recursos creativos complejos, pero sin necesidad de tener altos presupuestos y conocimientos técnicos avanzados. Es decir, baja la barrera de entrada para poder producir cosas innovadoras o de mejor calidad. Extiende lo posible, es decir, justamente empiezan a aparecer cosas que antes no podíamos hacer con la tecnología que teníamos y ahora se nos presenta la oportunidad de que sí. Por supuesto, agiliza los procesos, reduciendo tiempos y costos, automatiza tareas repetitivas creativas, ¿sí? Esa es la ventaja porque la automatización existe hace mucho. Podemos mejorar la calidad de contenido. Puede asistir en cualquier tarea técnica o creativa de todo el proceso productivo. Esto es una versatilidad, como vamos a ver más adelante. Se aplica en todos los procesos a lo largo del proceso productivo. Mayor personalización de las experiencias de los usuarios y mejora la precisión de las predicciones, especialmente cuando utilizamos la predictiva para hacer análisis. Y después tiene su otro lado, las limitaciones. Solo simula funciones cognitivas. No piensa como nosotros, no distingue, o sea, si bien habla en un lenguaje como el nuestro, no distingue si es verdad o es mentira, si es bueno, si es malo. El lenguaje lo construye por predicción de las palabras y una construcción, digamos, matemática. Comete errores que se llaman alucinaciones. La inteligencia artificial generativa se llaman alucinaciones. Seguramente le han pasado a ustedes, a mí me ha pasado, que comete errores. Los errores son que dice algo inexistente o algo equivocado, pero que está dicho de una manera que parece real. Es decir, si uno no está en el tema o si no hace un double check, se lo cree. Tiene sesgos y perjuicios. Esto en realidad es heredado de los sesgos y perjuicios humanos. No es que crea. Simplemente, como se alimenta de esos documentos y información masiva, esa información a veces también refleja sesgos y perjuicios en ciertas cosas. Hay el famoso ejemplo de Amazon cuando quiso implementar la inteligencia artificial para reclutar gente y que seleccionaba gente del sexo masculino. ¿Por qué? Porque tomaba datos históricos donde para ese puesto se habían contratado anteriormente gente de sexo masculino y entonces ese sesgo se traslada, ¿sí? Eso es algo que hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con la inteligencia artificial. Por su naturaleza, LLM es Large Language Models, o sea, modelos de lenguaje extensos. Reflejan y amplifican consenso, a veces son complacientes. La endogamia digital la llamé así porque tiene que ver con reentrenar la inteligencia artificial con datos generados previamente por inteligencia artificial. Como dije antes, toman datos de Internet. ¿Qué sucede? A medida que van pasando los años, en Internet cada vez hay más datos generados por inteligencia artificial. Si esos datos entran al modelo y lo reentrenan, no sabemos todavía bien qué puede pasar, pero va a empezar a repetir los defectos que originalmente fue generando la misma inteligencia artificial, ¿sí? Si queremos, por ejemplo, hacer que se exprese tanto por voz o por texto de una forma más natural, más como humana, obviamente eso va en contra de que pueda lograr el objetivo. Y por último, bueno, el tema de los deepfakes mal utilizados, ¿no? La información falsa y la manipulación. En nuestra industria, como mencionaba antes, puede abarcar soluciones en el amplio espectro de todas las etapas del proceso. Vamos a ir mencionando algunas. Se pueden producir guiones por inteligencia artificial. Y dentro de esa producción de guiones hay varias etapas. Podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer brainstorming,
¿eh? Se juntan los guionistas y dicen, a ver, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Qué idea? ¿Qué podemos hacer? Entonces le piden datos para que les generen ideas y después ellos van tomando, van refinando esas ideas. Puede la inteligencia artificial generar un borrador. ¿Sí? Eso ayuda al problema de la página en blanco de los escritores, de no saber cómo empezar. Y después, bueno, sobre ese borrador lo trabajan y lo mejoran. O puede ser al revés. El guionista hizo el guión y utiliza la inteligencia artificial para que le ayude a corregir gramaticalmente, estilo, ciertas repeticiones, ciertos giros. ¿Sí? Pero también hay otras herramientas que permiten, existen hoy, analizar guiones y compararlos con una base de datos enorme y predecir, esto lo utilizan los estudios de Hollywood, predecir si ese guión va a tener éxito comercial en taquilla. Incluso armar escenarios donde qué pasa si en lugar de poner a este actor ponemos a este otro, si en lugar de que el actor sea hombre sea mujer, y hacer toda una serie de predicciones para ver cómo puede resultar económicamente. Otra utilidad muy importante, muy útil, es el desglose de guión para hacer todo la preparación y optimización del rodaje. Es decir, lo que manualmente se hace, que es desglosar el guión, organizar las fechas de rodaje, qué escenas se graban cada día. Bueno, la inteligencia artificial puede asistir en esto y obviamente acelerar muchísimo los procesos y facilitarlos. Hacer creación de storyboards para presentar el proyecto, ¿sí? Visualizaciones, ¿sí? O creación de diseños visuales de manera de mostrar, a ver, el tono que se le quiere dar a la producción audiovisual. Ya entrando en producción, hay cámaras que se manejan por inteligencia artificial, cámaras automáticas que pueden seguir de acuerdo a la lectura de la escena, quién está hablando, se puede hacer los cortes automáticos según quién está hablando, o detectar emociones y hacer un zoom, un acercamiento. Generación de escenografía virtual, pero sin marcadores. Recordarán que esto existe hace mucho tiempo, pero había distintas tecnologías, marcar en el piso, la persona que se tenía que mover en la escenografía, la dificultad. Bueno, acá no se necesitan todos esos marcadores y va leyendo la escena y los movimientos de manera de hacer una correspondencia entre lo humano que está en la escena y lo digital que fue preparado. Doblaje titulado en tiempo real, esto para programas en vivo, avatares o presentadores virtuales y también la producción de contenidos sintéticos. Entrando en la postproducción, podemos hacer ediciones automáticas. Si nosotros le damos un prompt y le damos una guía, puede agarrar y elegir, si ya están previamente catalogadas por inteligencia artificial, puede traer todas las escenas y armar la edición de base. Después, obviamente, el editor tendrá que ir modificando, adaptando lo que sea necesario, pero ahorra un montón de tiempo en lo que es el arranque de buscar las escenas, traerlas y irlas poniendo en el timeline. Hay herramientas que se hace edición, pero con un Word. Es decir, se hace un transcript de un video ya hecho y con ese transcript se le quita una parte, se agrega texto, se acorta y eso se refleja automáticamente en la edición. Bueno, restauración y upscaling. Restauración para, materiales viejos, obviamente, que se los puede mejorar al día de hoy, pero también hay automatización en lo que es la generación de efectos especiales. Efectos especiales como, por ejemplo, el de-aging, o sea, el rejuvenecimiento que se ha utilizado ya en muchas películas. O automatizar tareas tediosas, como por ejemplo cuando hay que hacer una máscara sobre un personaje para quitar el fondo o reemplazarlo por otro, o quitar un objeto directamente o reemplazarlo, que se tenían que hacer manualmente cuadro por cuadro. Color correction automatizado. Esto básicamente
está pensado por ahora para cuando se graban de distintas fuentes, de un iPhone, de una cámara profesional, de una cámara semiprofesional. Entonces se aplica automáticamente LUTs y correcciones de color como para emparejar las fuentes. Diseño y síntesis de voz, sonido y música. Programas que pueden crear música, que pueden crear voces sintéticas y que cada vez están evolucionando más para que esas voces suenen no tan robóticas como la del GPS, sino más naturales, que mantengan matices y tonos. Y también se puede hacer edición multicámara de forma automática, un poco con el sistema como hablé antes con las cámaras inteligentes, que según lo que va pasando en las escenas, lee las escenas y va haciendo la edición o el corte. Siguiendo en el proceso productivo. Como ven, empezamos desde la preproducción y terminamos en el final del proceso. Preparación y localización. Algo muy útil es la catalogación. Catalogación inteligente, automatizada, por reconocimiento de contenido. Es decir, que nosotros ingestemos el material y que pueda reconocer caras, que haga una transcripción del texto y entonces puede, leyendo o escuchando el texto, saber de qué se trata, de qué se está hablando. Y todo eso procesado después permite que alguien dice, uy, hoy quiero hacer un video con los goles de Messi en el Barcelona entre tal año y tal año. Y bueno, entonces le trae solamente eso, las escenas y esos goles. ¿Sí? Imagínense la potencia de todo esto, ¿no? Le sale todo eso y hasta con la edición automática hasta se los podría poner en un timeline y ya dejárselo armado como para decir, bueno, ahora termínalo vos. ¿Sí? Búsqueda semántica es lo que acabo de describir, ¿no? De que uno explicando qué es lo que quiere va y lo busca tanto en las imágenes como en el sonido. Closed caption en automático, subtitulado, multilenguaje automático. O sea, hoy los sistemas ya tienen una capacidad de traducción muy buena que no exime la supervisión de traductores especializados de eso que se produjo. Esto no reemplaza, esto ayuda, pero acelera muchísimo. No es lo mismo arrancar de cero a escribir el subtítulo que te dé un muy buen script de subtítulo y lo que haya que revisar son matices, palabras que se entendieron mal y que hay que reemplazarlas, etc. Y el doblaje. Y en el doblaje se está avanzando muchísimo en cuestiones como, por ejemplo, hacer un doblaje sintético, pero manteniendo con voces sintéticas, pero manteniendo la emocionalidad del actor original. O la clonación, es decir, tomar la voz del actor original, por supuesto con los debidos permisos, y aplicar el doblaje con la voz sintética clonada de ese actor para que, y además respetando la emocionalidad, para que en cada idioma vos sigas escuchando la voz de ese actor y no sea una voz diferente. ¿Sí? Después otro tema es el deepfake lip sync, que ahí lo que hace es, por ejemplo, modificar el video del actor original para que los labios se acomoden al lenguaje al que fue doblado. En lo que es programación, bueno, recomendación de contenidos personalizados, eso hacen los usuarios, como puertas adentro la curaduría de esos contenidos, ¿sí? La generación automática de trailers, esto es algo muy eficiente también. Muchas veces, hoy con la cantidad y el volumen de contenidos que manejan las plataformas, ni siquiera hacen trailers. Hacen los trailers de las... Cuando digo hacer trailers me refiero realmente a hacer un trailer con sentido e historia, ¿no? Muchas veces vemos que lo que hacen es tomar una escena, ¿no? Y bueno, va esa escena y se acabó. Entonces con esto se podría hacer un tráiler con más sentido,
para mayor cantidad de contenidos. De vuelta, no estamos reemplazando, pero estamos mejorando la calidad del producto servido, porque eso hoy ya no se estaba haciendo, pero se podría hacer con esto y mejorando la calidad. La generación automatizada de sinopsis y metadata para alimentar a las plataformas. O sea, los agentes de inteligencia artificial leen, ya sea porque se le aplica el guión o ya sea porque escuchan y transcriben a texto lo que está sucediendo, y de ahí generan el resumen, generan una sinopsis larga, corta, bueno, obviamente con el debido entrenamiento y con el prompt engineering apropiado, genera las distintas sinopsis, la larga, la mediana, la corta, automáticamente. Se revisa y sale. Y en marketing sirve para creación de campañas, póster, videos y edición, redacción creativa con voz de marca. Lo que hablábamos antes de crear guiones, en este caso se aplica, pero hay software específicos que además respetan la coherencia de distintos guiones que los guiones de marketing, no guión del contenido, ¿sí? Los guiones de marketing que van respetando la línea editorial o la marca o la forma de expresión de la marca, ¿sí? Análisis de audiencia, pero más profunda, por tiempo de atención, de contenidos. Y una cosa muy importante es esto, el análisis de sentimiento en redes. Como de alguna manera puede entender y percibir. O sea, hoy publicamos en la red, en nuestro canal de streaming, un programa y queremos ver la reacción. Entonces la gente empieza a comentar en redes, che, qué bueno que estuvo el programa, no, no me gustó tal actor, o sí, esto tal, pero la historia acá falló en este punto, tal. Ahí interpretar este tipo de cosas es lo que se llama análisis de sentimiento. Y la inteligencia artificial está ya desarrollada y sigue desarrollándose en este punto para facilitar la detección de todo ese tipo de información de una manera más rápida y ágil. Y lo mismo, identificación de tendencias, porque con distintos software de inteligencia artificial rastrean la red y ve de qué se está hablando, qué le interesa a la gente, qué está buscando, y eso, bueno, es toda alimentación de información que se puede utilizar para tomar decisiones de negocio. Y de gestión de reputación y crisis, lo mismo que decíamos antes, análisis de sentimiento, pasó algo, que hay un impacto negativo por algo y entonces lo pueden detectar rápidamente. El top management y las unidades de negocio se ocupan de generar valor a la compañía, o sea, de que la compañía genere valor y genere resultados. Buscan aumentar los ingresos, buscan bajar los costos, tomar mejores decisiones de negocios, mayor eficiencia operativa, mejores experiencias más innovadoras, nuevas, y conectar mejor con los consumidores. Esto se transforma en requerimientos, que a los que estamos encargados del proyecto nos traen, y ahí nosotros tenemos que generar valor para dar la mejor satisfacción posible a esos requerimientos. En primer lugar, algunos puntos clave. Identificar y definir el proceso adecuado a cada caso. Involucrar a todos los stakeholders desde el inicio, es decir, a todas las partes involucradas, a los usuarios, a los clientes, si son internos, ¿no? A las áreas que, aunque no sean las directas donde vamos a trabajar el proyecto, de alguna manera les va a impactar. Porque de esa manera los involucramos, se sienten parte y esto ayuda a que el proceso se maneje de una forma más fluida. Y ayuda también a lo que es la gestión del cambio, porque obviamente estos procesos pueden generar cambios muy significativos. Establecer la criticidad del proceso. De acuerdo a esa criticidad es también cómo vamos a encarar el proyecto, lo vamos a ver más adelante. Resolver el enfoque de acuerdo a la escala y presupuesto del proyecto, como siempre. Establecer indicadores de performance, esto es importante. Si hacemos el proyecto, lo hacemos con un objetivo y ese objetivo se tiene que cumplir.
y tenemos que medir de alguna manera si lo estamos cumpliendo o no. Prueba y ajuste. Este ciclo es fundamental. Se repite varias veces a lo largo del proceso, se debe repetir varias veces a lo largo del proceso para poder llegar más rápidamente y de mejor manera al resultado final. Y es un ciclo. Prueba, ajuste, prueba, ajuste. La supervisión continua de los resultados en las diferentes etapas del proceso, una eficaz integración con los demás sistemas de la compañía. A veces estamos modificando un proceso, pero tiene que interactuar con el resto de las funciones de esa compañía. Un despliegue controlado, esto depende también de la criticidad, lo vamos a ver luego. A veces podemos lanzar la solución directamente o lo tenemos que hacer por etapas. Y lo que es fundamental, el feedback, monitoreo y mejora continua. Una vez que ya lo tienen los usuarios en sus manos, ahí tenemos que estar al lado de ellos, viendo si le dan los resultados que esperan. Y esto es un volver a empezar, esto es eterno. Acá es donde brindamos, ¿no? Decimos, qué bueno, lo logramos. Acá empieza el verdadero trabajo, no termina nunca. Los datos son el combustible principal de la IA y principalmente la importancia de los datos radica en la calidad y la seguridad. La calidad de los datos la define la cantidad y escalabilidad. Como decimos, necesitamos mucha cantidad de datos, que el origen de esos datos esté disponible y también verificar si ese origen es genuino, nos sirve. La exactitud de los datos, por supuesto, la pertinencia o relevancia para el proyecto, porque a veces podemos entender que este grupo de datos no aportan, entonces es mejor sacarlo, no es necesario. La consistencia de formatos para que se puedan entender y los podamos interpretar, eso especialmente en los modelos predictivos. La centralización, conviene tener un repositorio central de los datos. Los datos están por todos lados, pero de alguna manera tenemos que lograr replicar eso bien actualizado en un repositorio central que sea una única fuente de verdad y donde nosotros, ahí tenemos todo lo que necesitamos, toda la información. La información en realidad viene de los datos, pero tenemos todos los datos que necesitamos y que podemos confiar que están bien. Y después asegurar la diversidad e imparcialidad, es decir, asegurarnos que las fuentes de los datos, las fuentes de esa información, sean diversas para evitar los sesgos que nosotros mencionábamos anteriormente. En lo que hace a seguridad, los niveles de protección y privacidad son importantísimos. Tenemos en lo más alto los datos críticos, que son los datos privados. Esto es si trabajamos con aplicaciones que manejan datos personales, ¿sí? Como por ejemplo cuando los usuarios ponen sus datos personales, tarjeta de crédito, nombre, dirección. Esto hay que manejarlo con muchísimo cuidado, es más, está protegido y regulado por ley, así que si los proyectos implican estos datos hay que tener un cuidado extremo. Después están los datos confidenciales. Si estamos trabajando en guiones o estamos editando automáticamente con imágenes de una nueva producción y que todavía no salió, no queremos que se filtre, ¿sí? Entonces, solo acceso autorizado a esos datos, ¿sí?, confidenciales. Después también tenemos datos privados, que simplemente queremos mantener dentro de la compañía, no queremos que sean públicos. Y por último, datos públicos o que no nos importa que se hagan públicos, ¿sí? Esos 4 niveles hay que tenerlos siempre presentes cuando se manejan para ver en cada proyecto qué tipo de datos y de información manejamos. La seguridad de almacenamiento y el acceso a los datos. Obviamente, en función de esto, bueno, ¿dónde están almacenados? ¿En qué repositorios? Por ejemplo, la regulación de la Unión Europea por el manejo de datos privados exige que los datos estén almacenados en servers de la Unión Europea. A veces hay incluso hasta regulaciones legales que exigen este tipo de medidas. La trazabilidad, tenemos que poder trazar en todo momento, digamos, por dónde están pasando esos datos y qué está pasando con ellos. La protección de la propiedad intelectual cuando esos contenidos o esos datos representan contenidos que tienen una propiedad intelectual. Tanto la nuestra
como la ajena. Y por último, es recomendable generar políticas de gobernanza que manejen todo esto. O sea, internas que nos permitan manejar todo este tipo de cosas. Los modelos de entrenamiento generativos, cuando nosotros queremos utilizar nuestro propio modelo, básicamente trabaja en este esquema. Vamos a seleccionar un modelo o más de uno, según el caso, modelos fundacionales. Eso los vamos a tomar de las plataformas que los ofrecen. Hay varias, vamos a elegir el que más se adecua y una vez que lo elegimos, tomamos ese modelo y lo traemos a un entorno privado. Y dentro de ese entorno privado quiero decir que es propio nuestro, propio de la compañía, no tiene acceso público. Puede estar en la nube, por supuesto, pero tiene que estar con todas las medidas de seguridad. Podemos traer el modelo o podemos conectarnos al modelo fundacional vía APIs. Ahí es donde hacemos la optimización, el entrenamiento y la personalización para nuestra aplicación del modelo original. Con datos propios, que a su vez también tienen que estar dentro de nuestro entorno privado con toda la seguridad. Y ahí terminamos de educar a nuestro propio modelo para dar la solución que necesitamos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en todo momento, porque ni nuestro modelo ni nuestros datos queremos que alimenten el entrenamiento del modelo fundacional que es público. ¿Se entiende? Los pasos para armar un proyecto de una manera muy simple, podríamos resumirlos de esta manera. En primer lugar, definir claramente las especificaciones, es decir, transformar las necesidades que nos plantean en requerimientos específicos a cumplir. Y establecer los indicadores de resultados. Decimos, bueno, muy bien, ¿qué objetivo tiene esto? No, bueno, queremos reducir el tiempo de doblaje de 5 semanas a 2 semanas. O queremos ahorrar un 20% en este proceso porque estamos optimizando la preparación de los materiales. Y entonces, de esta manera automatizada, ahorramos tiempo, manejamos más volumen y producimos un ahorro, etcétera. Lo que sea. Establecer indicadores que después nos van a servir para ver si el proyecto tiene éxito o no. Lo que ya mencionamos, seleccionamos el modelo base y la estructura de datos necesaria y la estructura de datos que nosotros le vamos a sumar a ese modelo base. Hacemos una prueba de concepto de ese modelo base para ver si nos sirve. De vuelta, primer ciclo, prueba, corrección, prueba, corrección. Seguimos adelante cuando estamos conformes o cambiamos de modelo. Adaptamos y optimizamos el modelo. Ahí entramos en la parte de nuestro modelo, Application Model. Y de vuelta, ciclo, evaluación, corrección, evaluación, corrección, evaluación, corrección, hasta que está listo. A partir de ahí, aplicamos desarrollos de software, agregamos servicios y agentes de inteligencia artificial para completar toda la solución, ¿sí? De lo que estemos buscando. No sé, queremos mejorar el proceso de doblaje, queremos automatizar la edición, lo que sea. Luego que hacemos todo este trabajo, hacemos las pruebas correspondientes. Vuelta, ciclo, prueba, corrección, prueba, corrección. Cuando estamos en condiciones, pasamos al despliegue, se lo entregamos a los usuarios. Y ahí es donde el despliegue controlado se refiere a, podemos dárselo al usuario, listo, lo ponemos en producción, empezar a trabajar y bueno, a ver, cualquier cosa que surge la vamos corrigiendo, o si la criticidad, que ahora vamos a entrar en detalle, es mayor, decimos no, vamos a hacer primero una prueba con usuarios, con datos reales, pero que no está en el proceso. El proceso sigue trabajando, replicamos los datos y simulamos la prueba. O aplicamos el deployment solo en una parte del proceso donde haga menos daño.
De vuelta, en este despliegue controlado está el test de campo que acabo de mencionar con el feedback de los usuarios, loop. Y como siempre, cuando terminamos, que podemos decir, bueno, el proyecto lo damos por terminado, sigue el loop infinito de mantenimiento y mejora continua. Estos flags indican los milestones de verificación y tenemos que generar todos estos milestones para que si tenemos algún problema, detectarlo anticipadamente. Y si tenemos que corregir, corregimos. Si acá el modelo no nos gustó, lo cambiamos. Pero si llegué acá y no me gustó, es un problema. El nivel de confianza de la aplicación se resuelve con dos preguntas. La primera, ¿cuántos errores puedo cometer? La segunda, ¿qué grave o qué graves son las consecuencias si el error ocurre? De acuerdo a lo que respondamos, tendremos aplicaciones críticas donde no nos podemos equivocar. Obviamente va a pasar, pero tenemos que acotarlo y acotar los daños, con lo cual el despliegue tiene que ser mucho más controlado. Aplicaciones sensibles, donde tienen un alto grado de exposición, son delicadas, no llegan al nivel de críticas, pero necesitamos también tener bastante cuidado. Y después el resto de las aplicaciones, donde incluso podemos ahora decir, bueno, listo, vamos con los usuarios, largamos y vamos después sobre la mancha corrigiendo. A mayor criticidad, es mayor la frecuencia de los testeos. Es decir, en estas etapas esto está simplificado, pero después, según el tamaño del proyecto, conviene agregar más etapas de testeo en distintos puntos críticos, mayor la supervisión de los usuarios, incluso no recién acá, sino involucrarlos en las etapas previas de testeo, para que vean maquetas, para que vean cómo va quedando, para ver si está bien encaminado. Y también es mayor el tiempo de puesta de producción. Hablábamos antes de los indicadores de performance. Los indicadores de performance, hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Si el proyecto busca un rendimiento económico directo, es decir, bueno, voy a ganar tanto más porque hago este proyecto, muchas veces se utiliza el retorno de la inversión, donde se hace un cálculo de lo que se espera ganar versus lo que se va a invertir en ese proyecto, e incluso sirve para comparar proyectos entre sí. Ahora, mucho más común es utilizar KPIs, cuando a veces una cuestión interna donde no estamos manejando un retorno de inversión, aunque el costo siempre es importante, por supuesto, ¿sí? Pero ahí es donde establecemos indicadores que obviamente van a depender del proyecto. Esos indicadores, nos sentamos al principio y decimos, bueno, a ver, ¿qué representa el éxito del proyecto? ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, buscamos que el subtitulado sea más rápido. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a tener un indicador de tiempo, pero vamos a tener un indicador de calidad. ¿Por qué? Porque si el subtitulado, cuando lo revisaron, me rechazan el 50%, eso suma tiempo. Entonces, el de tiempo empeora. ¿Sí? Es un ejemplo. Pero esto es a medida. Esto no hay recetas únicas y se hace a medida de cada proyecto. En general, los indicadores siempre van a estar alrededor de tiempo, dinero y calidad. ¿Sí? De acuerdo a eso, en cada proyecto toma la forma que corresponda. Lo que sí tienen que ser concretos, medibles y alcanzables. En definitiva, es definir qué valor tiene el proyecto, porque a veces dicen, bueno, queremos hacer esto porque queremos experimentar. Bueno, está bien. ¿Qué valor tiene el proyecto para los involucrados? Ponerlo como objetivo y cumplir con ese objetivo. El tema de ética siempre es importante y con la inteligencia artificial aún más. La ética profesional no es solo una cuestión moral, no es solo una cuestión de buenos o malos. ¿Sí? La falta de consideración puede traer realmente cuestiones negativas.
pérdida de confianza de los usuarios, daños a la reputación de la empresa o de los productos que estamos haciendo, lastimar a personas, a su prestigio, ¿sí? A su privacidad, perjuicios materiales también incluso, ser parte del engaño social, o sea, contribuir a generar información malintencionada, engañosa, que manipule las decisiones de las personas. Y obviamente, según cómo estén las regulaciones, sanciones legales. En general, las regulaciones van mucho más atrás de la tecnología. La tecnología es mucho más rápida. ¿Y esto por qué ocurre? También porque tanto la sociedad como los gobiernos y las empresas van aprendiendo los errores. Cuando algo es nuevo, todavía no se sabe qué se tiene entre manos. Y pasa tiempo a veces para poder verificar algunas de las consecuencias que eso nuevo o disruptivo puede ocasionar. No hay mucha regulación en el mundo hoy día sobre inteligencia artificial. Okay. Estos son algunos ejemplos. ¿Sí? Voy a ir acelerando para... Pero es importante considerar las buenas prácticas. Las buenas prácticas hacen a un trabajo ético y responsable. Indagar cómo relaciona el modelo, cuestionarlo, revisar el trabajo por las alucinaciones y los errores, la transparencia en el uso, revelando cuándo se usa inteligencia artificial, especialmente cuando estamos trabajando con usuarios. O sea, que el usuario sepa que está interactuando con una inteligencia artificial, no que esté escondido. ¿Sí? Consentimiento para recopilar datos personales, lo que hablábamos antes, además de manejar esos datos con cuidado, tiene que haber consentimiento. Cuidar los derechos de propiedad y no usar los deepfakes como engaño. Las principales empresas de la nube ofrecen building blocks para generar nuestras soluciones de inteligencia artificial. Ofrecen plataformas para desplegar los modelos de machine learning, ofrecen los modelos fundacionales, generación de imágenes, reconocimiento facial y emociones, traducción automática, speech to text, todo esto. Estos son ladrillos con los cuales podemos construir nuestro modelo. Después tenemos los agentes. Un agente es un sistema que percibe su entorno, razona sobre él, decide y actúa de manera autónoma. Y esto lo repite constantemente. Entonces, utilizando los bloques anteriores, podemos construir el agente, ¿sí? Definimos cuáles son las entradas y cuáles son las salidas del agente. Definimos cuáles son los modelos con los cuales vamos a percibir, no sé, un modelo de transcripción, un modelo de reconocimiento de caras, de imágenes. ¿Cuál es el razonamiento, el modelo de lenguaje que vamos a utilizar para tomar las decisiones? Y después las acciones que va a generar eso. Estos se desarrollan, ¿sí?, con softwares a medida o al extremo de que también tenemos soluciones de agentes no-code, donde podemos ir ensamblándolos como armando un workflow sin necesidad de saber código ni programación. Estos son algunos ejemplos de las múltiples herramientas que existen hoy para los distintos tipos de trabajo como los que hemos mencionado anteriormente. No voy a ponerme a explicar cada una, ustedes las pueden googlear y ofrecen una amplia variedad y como ven, no hay una sola para cada cosa. Costos. Hacer el proyecto de inteligencia artificial es costoso. Entonces, estos elementos principalmente los tenemos que tener en mente. No quiere decir que apliquen todos, pero la infraestructura, horas de cómputo, el almacenamiento, lo que se paga por mes, el tráfico por mes, licencias de software que utilicemos, sean de agentes, sean de programas como los que acabamos de ver, consumos de APIs, ¿sí? Al elaborar un sistema es clave
que el sistema esté integrado y las API son fundamentales. Y a veces un servicio que nos cobra por minuto de contenido, además, como estamos conectados por API, nos cobra por cada request. Hay que hacer desarrollo, ¿sí?, de software, según el caso, bueno, pero más o menos. Y a veces se requieren consultorías externas o servicios profesionales. A veces tenemos equipos internos, a veces necesitamos reforzar los equipos con personal tercerizado. Todo eso es costo que se maneja y se contrata, y después el mantenimiento y la operación de todos los modelos y los datos en horas de instancia de servidores y número de jobs que están ejecutados. Los servicios de IA, la parte de procesamiento de lenguaje, se maneja por tokens, ¿sí?, por el consumo de tokens, tanto de entrada, los prompts, como de salida. El precio es por millón de tokens. Generalmente los precios son centavos, parecen baratos, pero si vamos a manejar volúmenes importantes, el contador empieza a crecer. El entrenamiento y ajuste de modelos es costoso, consume horas de cómputo y almacenamiento temporal de los datos. Y después, los servicios de audio, video, imágenes o texto que utilicemos según nuestro proyecto, que generalmente lo hacen, digamos, cobran por minuto de contenido, por número de imágenes o por número de caracteres. Hoy vivimos la cuarta revolución industrial. Estamos en el medio de ella, ¿sí? La cuarta revolución industrial está caracterizada por la inteligencia artificial, por la robótica, la Internet de las cosas y la biotecnología también. Como todas las anteriores, hay una profunda transformación en la forma en que trabajamos y, por ende, en la forma en que vivimos. En la primera cambió la organización del trabajo, la urbanización, la clase obrera, en la industria. En la segunda, la producción en masa. En la tercera, la economía del conocimiento, se transformaron en servicios, teletrabajo. Hoy día tenemos nuevos desafíos. Cambia totalmente la forma, o está cambiando en realidad porque estamos en el medio. La forma en que trabajamos, los nuevos dilemas éticos en relación a la privacidad y al respeto de lo que hacemos. Visión a futuro, en realidad hay más preguntas que respuestas, ¿sí? Es muy difícil predecir, aún con inteligencia artificial, qué va a pasar. Algún día se alcanzará la singularidad. La singularidad es que las máquinas por sí mismas se autogeneren de forma autónoma y no necesiten nuestro entrenamiento. Todavía es ciencia ficción. Si algún día esto ocurre, ya vamos a estar hablando de otra cosa. Ya totalmente cambiamos de tema. ¿Qué tan lejos estamos de la inteligencia generativa, la inteligencia artificial general? La inteligencia artificial general, algunos dicen que faltan 5 años, otros dicen que faltan 20. ¿Qué sería? Hoy todos los modelos generativos son más específicos para una tarea en particular o un grupo de tareas. La general es como que le podríamos decir, como a cualquier persona, resolveme este tema. Y resuelve, sabe de todo. Se van a perfeccionar la síntesis de las voces, van a ser más naturales, los agentes a utilizar van a ser más versátiles, ¿sí? Fundamentalmente tenemos que trabajar en esto, el trabajo humano más la inteligencia artificial, el total, o sea, es más que la suma de las partes. La inteligencia artificial es una ayuda que nos tiene que ayudar a hacer mejor las cosas. Y obviamente seguir trabajando en marcos éticos adecuados. Les agradezco mucho la atención. Gracias. Y la oportunidad de estar acá. Y bueno, si tienen alguna pregunta o un intercambio de ideas, tampoco es preguntas y respuestas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Fernando, un gusto. Igualmente. Quería preguntarte, hoy en día, la inteligencia artificial IA, está la inteligencia IA, ¿está sí. limitada por el hardware o falta desarrollo de software para llegar a más metas? No, no creo que esté limitada por el hardware. No. Hoy día,
Pensá que desde que tenemos la tecnología en la nube, la escalabilidad del hardware y de los recursos de infraestructura es exponencial. Yo no creo que hoy esté limitada por eso. Yo creo, aparte, no depende solo de hardware, depende de los modelos y depende del entrenamiento. ¿Sabés dónde hoy están encontrando algunas limitaciones? En la disponibilidad de los datos. O sea, se están quedando sin datos, estamos hablando de la generativa, ¿no? Que toma datos de todos lados. Se están quedando sin datos. Es más, se compran datasets para seguir entrenando a los modelos fundacionales, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, vos estás con tu modelo evolucionando, pero el fundacional sigue también evolucionando. Para que te alcance el micrófono. Sí, cuando se termine de desarrollar los procesadores cuánticos, Sí. ahí se va a acelerar notablemente el procesamiento de datos. ¿Eso puede acercarnos a la IAG o a la singularidad? Si me preguntas una opinión, te diría que sí. Hasta lo que investigué respecto a los procesadores cuánticos, son por la forma, digamos, en que trabajan, son más afines a procesos similares que reproducen procesos naturales. Por ejemplo, serían muy útiles para crear moléculas, para procesos, digamos, analizar procesos biológicos. Sí, modelos meteorológicos. Exactamente. Con lo cual, no sé, primero no tengo la bola de cristal, honestamente, pero habría que ver, a medida que vayan evolucionando, si puede ser una solución general para todo o no. Perfecto, gracias. Pueden sumar ideas también, no solo preguntas. Porque estamos todos aprendiendo, somos todos aprendices. Buenas, ¿cómo va? Tenía una consulta sobre los detectores de IA, esos que veíamos ahí, sobre la fiabilidad que tienen. Detectores, vos te referís detectores de voz, o sea, De voz, transcriptores. de imagen, de texto incluso, esas Ok, cosas que sí. prometen que nosotros detectamos que esto fue generado con IA o no. Muchas veces los veo fallar y me pregunto si a veces la fiabilidad de esos programas es similar a la misma fiabilidad de la IA. O sea, así como la IA tiene alucinaciones, estos también muchas veces. Tenés algunas aplicaciones como DeepFake o GPT-0, ¿sí? Que lo que hacen es detectar e identificar si algo fue generado por inteligencia artificial o no. Pero también tenés las contramedidas. Tenés uno que es Bypass GPT, que lo que hace es que a los textos generados por inteligencia artificial los procesa para que suenen más naturales. Así que esto va a ser como, viste, el huevo y la gallina o el perro que se come la cola. Siempre vamos a tener medidas y contramedidas. Yo creo que van a evolucionar de los dos lados. Y creo que son herramientas útiles. Yo probé el GPT-0, lo probé con un texto muy breve, con uno de inteligencia artificial, me dio 100%. Y después un texto que generé yo. Obviamente sin nada de inteligencia artificial, ¿no? O sea, y me dio un 88%. O sea que, no sé si tengo un 12% de cyborg o, digamos, pero bueno, a ver, podríamos considerar que obviamente si te da un 88%, decís, bueno, está bien. 100% es difícil de alcanzar en cualquiera de los casos, ¿no? No es blanco o negro. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Que tengan una buena noche.